En el capítulo anterior de Máquina Lectora conversamos sobre la imposibilidad que tiene el lenguaje para comunicar la singularidad de cada uno y lo atrapados que nos sentimos en esos lugares comunes que repite el lenguaje. Me interesa que hoy conversemos sobre eso, pero en el interior de lo literario. ¿Por qué? Porque escucho muchas veces que hay ciertas lecturas que son imposibles, ¿no? Que hay cosas que no podemos leer, o por fascistas, por reaccionarias, por violentas, por políticamente incorrectas. Lecturas que hacen apología de lo inaceptable. Quiero decir que cuando se piensa eso, en general se piensa que la literatura está expresando un sentimiento determinado acorde a cierto espíritu de valores morales. Si lo que me gustaría que pensemos hoy entonces es si la literatura comunica o no valores morales. Para eso hay que pensar en tres cuestiones fundamentales de la literatura, que son qué es lo literario, qué es el autor y qué es el lector. Tres cuestiones teóricas con un bagaje importantísimo, pero lo que podríamos decir es que los modos en que nosotros tenemos de concebir la figura del escritor en el interior de la literatura han ido modificándose a lo largo del tiempo. Es decir, el escritor tal como lo conocemos hoy es el escritor que nace junto con la literatura como institución, es decir, una figura contemporánea a la institución de la literatura cultural e histórica. El escritor clásico, anterior al siglo XVIII, podríamos decirle, es un escritor que cree en el valor instrumental de la literatura, es decir, que cree que el lenguaje es una herramienta exterior que puede utilizar para comunicar ciertos valores morales. La literatura en ese sentido se escribe para alguien, por algo y con el fin de incidir en un otro, es decir, de incidir en un lector, para diferentes cosas, para convencerlo, para persuadirlo, para que piense lo mismo, para lo que sea. La función de la literatura, pensada en estos términos, significa que contribuye a los valores de una religión, de una moral, de un partido político, de una visión determinada del mundo. Ahora bien, si nosotros pensamos en la alternativa moderna, es decir, en ese escritor moderno posterior al siglo XVIII que nace con la literatura como la entendemos hoy, como una institución, entendemos que esa alternativa entiende la literatura en términos de autonomía, es decir, como un juego libre, que no está sujeto a la dominación de ciertas lógicas o de leyes exteriores a ella, ¿no? De leyes exteriores a la literatura, como pueden ser las leyes de la política, de la religión, de la moral. Es decir, la libertad de escribir como quiero, la libertad de leer como quiero, sin finalidad, sin objetivo, sin comunicación alguna. El escritor moderno tiene la voluntad de hacer literatura, es decir, de crear nuevas formas de vida y de experiencias sensibles en el orden de lo afectivo, de unir, de aproximar al lenguaje con la vida. Es decir, los que leemos la literatura en esos términos, que no necesariamente tienen que ser todos los lectores, pero los que sí nos interesa leer la literatura en esos términos, entendemos que no leemos literatura ni para aprender, ni para emocionarnos, ni siquiera hay un para qué leer literatura. Es decir, leemos literatura porque nos dejamos atravesar por ese flujo que no queremos dominar, que no tenemos ninguna intención de dominar. No pensamos cuando leemos que alguien nos quiso decir algo, que quiso enseñarnos algo, que nos quiso comunicar algo en particular. Más bien pensamos en un encuentro íntimo que se produce en el momento en que elegimos un libro para leer.